aislamiento y resistencia. Con la victoria aliada contra el Eje, el régimen de Franco ingresó en el purgatorio del aislamiento internacional. El generalísimo había tardado demasiado en convencerse que la suerte de la Alemania nazi estaba echada, y esa actitud agravó la condena. Había sido un amigo inconsecuente de Hitler y Mussolini y un colaborador tardío de Churchill y Roosevelt. Pero lo que más molestaba a las potencias victoriosas no era ese pasado germanófilo, sino su presente de dictador inconmovible en una Europa liberada para la democracia. En esa Europa, recuperada a un altísimo costo para orgullo de Occidente, el franquismo era como una afrenta, una rémora de un pasado que se quería dejar bien atrás. Ya en marzo de 1945, el presidente de Estados Unidos, Franklin Roosevelt, que antes había garantizado a España el respeto a su neutralidad, advirtió que los tiempos habían cambiado. A través de su embajador, Norman Armour, le hizo saber a Franco que no hay lugar en las Naciones Unidas para un gobierno fundado en los principios fascistas. El país no sería incluido en los planes de ayuda económica para la reconstrucción y políticamente quedaría fuera del mundo. El 19 de junio, la Conferencia de San Francisco, asamblea inaugural de la ONU, a la que España no había sido invitada, certificó su ostracismo. México propondría con éxito su exclusión de ese organismo. Poco después, en agosto, las potencias aliadas reunidas en Potsdam ratificarían la condena. El 12 de abril de 1945 muere Roosevelt, que era uno de los partícipes de la Conferencia de Yalta, y su sucesor, Truman, que era más enemigo, despreciaba más a Franco que el propio Roosevelt, pero sus consejeros y también Churchill le explicaron el riesgo que había de que si en España se establecía una monarquía que obligadamente sería una monarquía débil, que la desmontaran los comunistas y que en el sur de Europa se crease un Estado comunista, como ocurrió, vuelvo a repetir, con la monarquía rumana y con la monarquía búlgara. Entonces, Truman, tapándose las narices, prefirió la España franquista al riesgo de una España stalinista. Y cuando se celebra la conferencia de Potsdam, que como usted sabe es en el mes de julio, ese mismo año de 1945, los aliados, es decir, Truman y Churchill, acuden a la conferencia dispuestos a no entrar ya en España, a condenar el régimen de Franco ideológicamente de todas maneras, pero no a entrar militarmente en España. El aislamiento que sufre España a partir de 1946, en concreto a partir del 12 de diciembre de 1946, viene determinado por las relaciones internacionales del momento. Por una parte, se está empezando a consolidar lo que se llamaba en aquel momento el Western Bloc, el bloque occidental, compuesto por las naciones no ocupadas por el Ejército Rojo, más Estados Unidos. Este grupo tenía que dar forma a una unidad en torno a un principio positivo. Ese principio positivo era la democracia. Eran naciones que se unían para defender sus libertades. Incorporar a alguien como Franco rompía esa idea. En el invierno de 1946, Panamá pidió a los miembros de la flamante ONU que se hicieran efectivas las sanciones previstas en San Francisco y Potsdam. Pocas semanas después, fue Polonia, ya bajo la órbita de Moscú, la que planteó que Franco era un peligro para la paz mundial. La presión sobre España se incrementó considerablemente con la retirada de embajadores y su marginación de diferentes organismos internacionales. Las restricciones comerciales y financieras acentuarían el oprobio, pero no llegarían al virtual bloqueo que exigía la Unión Soviética. La Unión Soviética está sufriendo presiones de Estados Unidos en Naciones Unidas, en el Consejo de Seguridad, para que libere de presión a los estados que han quedado bajo el control del Ejército Rojo. Y Rusia, a través de su embajador Gromyko, utiliza el tema de España como medida de cambio. Ustedes me obligan a mí a liberar Checoslovaquia o Hungría y en cambio ustedes están protegiendo una dictadura fascista como es la de Franco. Este juego de tensiones es lo que va a llevar finalmente al aislamiento que se
proclama con la resolución de 12 de diciembre de 1946. Los soviéticos desplegaban un juego estratégico muy complejo sobre la península ibérica. Apostaban a aislar al franquismo desde afuera mientras financiaban y equipaban movimientos guerrilleros que operaban en su interior. El Kremlin pretendía mantener un foco de inestabilidad en el sur de Europa y eventualmente reeditar la variante republicana en España. Pero por otro lado, enfrentados a la opción, preferían un Franco debilitado a una monarquía resucitada. Los aliados occidentales, en cambio, consideraban aceptable un recambio monárquico hasta que descubrieron que esa alternativa era muy difícil de implantar sin provocar un nuevo conflicto. Además, la incapacidad de los monárquicos para generar las condiciones apropiadas para un cambio político no hizo otra cosa que enfriar el entusiasmo occidental por esa opción. Franco, por su parte, tenía claro que su única posibilidad era la de resistir. A su hermano Nicolás le diría: «Yo no terminaré como Mussolini porque resistiré hasta derramar mi última gota de sangre. Yo no me fugaré como hizo Alfonso XIII». Con los generales y el monárquico Pedro Sainz Rodríguez apelaría al supuesto error del anterior dictador, Miguel Primo de Rivera, de abandonar el gobierno por las presiones. Sobre el particular, Franco dijo: «Don Miguel cometió el error de decir cuando subió al poder que solo iba a estar una temporada hasta arreglar las cosas. Eso es una equivocación. Si se toma el mando hay que recibirlo como si fuese para toda la vida». La advertencia tenía destinatarios internos y externos. Franco no pensaba abandonar el poder tan duramente obtenido sin luchar. Con las potencias occidentales renuentes a provocar un conflicto, la oposición española por sí sola no tenía ninguna posibilidad de conmoverlo. Yo creo que el general Franco aprovechó el horror de la guerra civil, la sangre derramada en los 3 años de la guerra civil, para presentarse ante el país, ante la población y también ante el exterior como el garante de la paz, cualquiera que fuera el coste de esa paz, que siempre parecía preferible a la repetición de los horrores de la guerra. De esta manera, el caudillo de la victoria de 1939, cuando llega el año 45, empieza a dejar paso al caudillo de la paz. Franco es la alternativa al caos. Franco es la alternativa a la repetición de 1936. Y eso fue un factor de propaganda interna, de legitimación interna muy considerable, porque una gran parte del país estaba dispuesta a aceptar cualquier cosa, incluyendo el general Franco como mal menor, antes que arriesgarse a una segunda vuelta de 1936, antes de que arriesgarse a una nueva fase de la guerra civil. El aislamiento internacional le sirvió a Franco para activar los reflejos de una resistencia numantina contra esa agresión de liberales, masones y comunistas